Hola a todos, es un gusto estar aquí presentando este ciclo de conferencias rumbo al Congreso ALEUP 2021. Originalmente teníamos el Congreso proyectado para este año 2020, para septiembre del 2020. Justamente en estos momentos deberíamos de estar en Buenos Aires, específicamente en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, pues gracias a un grupo de académicos de las universidades que integran a LEUP, se definió un evento, una serie de eventos alternos, entre los que está un ciclo de entrevistas a personajes de la academia y de la vida profesional del urbanismo y la planificación urbana en nuestros países latinoamericanos. Este equipo está organizando el ciclo de entrevistas, está integrado por Magdalena Vicuña de la Universidad Católica de Chile, por Roberto Amete de la Universidad de Buenos Aires, por Juan Roberto Calderón de la Universidad Autónoma del Estado de México y Silvana Cioni de la Universidad Federal de ABC. Como ven, es un grupo muy plural, muy diverso, sobre todo pues están incorporados cuatro países de los que integran el ALEUP, y pues es un gusto además pues que este sea la primera de las entrevistas. Gracias por este gran esfuerzo y pues deseo un gran éxito a este ciclo de entrevistas que seguramente será visto por las universidades que integran el ALEUP y un grupo mucho más extenso que eso. Enhorabuena y bienvenidos a todos. Gracias, muy buenas tardes a todos. En primer término, como lo menciona el doctor de Merutis, agradecer la disposición y el siempre apoyo y respaldo del doctor Alfonso Iracheta para dar inicio a este ciclo de entrevistas a expertos. Por lo tanto, voy a dar paso a la lectura de su semblanza curricular. El doctor Alfonso Javier Iracheta Necorta es doctor en estudios regionales, es coordinador del programa de estudios urbanos y ambientales del Colegio Mexiquense AC, fue fundador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional FAPUR de la Universidad Autónoma del Estado de México en la ciudad de Toluca, México, director general del Centro EURE, consultor de la Fundación Friedrich Ebert, fue miembro del Consejo Asesor de ONU Habitat, asesor principal del Índice de Prosperidad Urbana para México de ONU Habitat. Actualmente es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Es consultor nacional e internacional en temas de planeación territorial y políticas públicas. Ha publicado o editado 35 libros, ha dictado más de 1000 conferencias en 22 países, que con esta sería 1001, sobre temáticas de urbanismo y planeación territorial. Ha coordinado 198 estudios de investigaciones y planes y programas de desarrollo territorial. Pues sin mayor preámbulo, voy a ceder el uso de la palabra a mis compañeros, colegas, integrantes de la LEU. En primer término, la doctora Magdalena Vicuña, de la Católica de Chile, y es profesora asociada y jefa de programa de pregrado en planificación urbana del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. De igual forma, es un gusto también presentar a nuestro colega Roberto Amete. Él es profesor titular de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Pues muchísimas gracias y mucho éxito. Les cedo la palabra, compañeros. Bueno, mucho gusto, doctor Iracheta, por acompañarnos en esta entrevista que le vamos a hacer con la doctora Magdalena Vicuña, de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Juan Ángel de Merutis, presidente de la ALEUP, la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación. Y bueno, queremos inaugurar este ciclo de entrevistas con el doctor Iracheta haciendo una pregunta muy fuerte, ¿no? Y en relación a cómo imagina que va a ser la ciudad en el futuro después de este
de esta tragedia que estamos viviendo, que es el COVID-19. Permítame primero agradecer a LEUP y a ustedes por esta amable invitación. Mi intención es poder colaborar con la asociación por una razón principal. Soy urbanista, arquitecto de origen, y tuve la fortuna de fundar una escuela de planeación urbana y regional por allá del año 86, que fue el primer ejercicio que se ha dado en México de una versión interdisciplinaria de origen para enfrentar este objeto de estudio tan complejo que es la ciudad, y que ahora pues Juan Roberto ha sido el último director, es director saliente de esta ahora facultad, y pues para mí es un orgullo el poder ver que hay una asociación latinoamericana sobre este tema que nos permite pensar y repensar la ciudad ante lo que me parece que es fundamental en el sentido de que estamos enfrentando una crisis. Inicio la respuesta a esta pregunta desde mi perspectiva. El problema que estamos enfrentando es que la pandemia, a mi juicio, es apenas la punta del iceberg de una crisis que es sistémica, es una crisis societal de orden global y que golpea de manera más violenta, más aguda a los países con menores condiciones o menor avance en el desarrollo, como es el caso de prácticamente toda América Latina. Y al afectar a estos países, afecta directamente a sus ciudades. En el caso de América Latina, la crisis me parece que ha acrecentado riesgos que ya teníamos y hoy enfrentamos una especie de convergencia muy diversa de emergencias, por un lado sanitaria, pero por otro lado económica. Al mismo tiempo seguimos sufriendo de la verdadera gran pandemia global que es el cambio climático. Pero también enfrentamos ahora una pandemia en el sentido de libertades personales, de cuidados, etcétera. Y en todo esto destaca de manera muy relevante, además de la crisis sanitaria o de salud, el frenazo económico que estamos enfrentando los países. Si bien a nivel global, insistentemente tenemos que recalcar que nos golpea de manera más aguda a nosotros. En este contexto, yo creo que América Latina enfrenta un cóctel un poquito peligroso. Primero, hay muy estrechos rangos de maniobra desde lo fiscal, lo monetario. Hay una historia tremenda de desfinanciarización o desfinanciación en la salud, que ahora nos está obligando a pagar una factura bastante pesada. La cuarentena está agravando problemas por falta de ingresos, por brechas digitales, por brechas educativas, esta crisis de los cuidados, violencia intrafamiliar. Es decir, estamos enfrentando una crisis que no es solamente la crisis de salud, y eso creo que tendría que estar claramente establecido para aquellos que estudiamos y tratamos de transformar la ciudad. Yo me imagino que la ciudad pospandemia seguirá siendo la que tenemos, solo que agravada por esta crisis sanitaria. Implica lamentablemente más pobreza, más desigualdad, probablemente también en muchos casos más violencia, y la razón es que nuestras ciudades históricamente, por lo menos desde el proceso de hiperurbanización que inicia en la mitad del siglo pasado y que se acelera a partir del inicio del presente siglo, nuestras ciudades distan de ofrecer condiciones adecuadas de saneamiento, de atención a la salud y en general yo diría de calidad de vida para todos, y son los más pobres los que sufren ahora y después esta crisis. Solo quisiera dar un dato que recuperé hoy en la mañana para efecto de esta entrevista. De acuerdo con la CEPAL, solo entre el año pasado y entre 2019 y 2020, hay un incremento que ellos denominan alarmante
de casi 29 millones de personas en pobreza y casi 16 millones de personas en pobreza extrema. Es un incremento a lo que ya veníamos arrastrando en la región. Ahora, creo que en paralelo también la crisis está siendo una especie de llamada de atención muy fuerte, muy profunda, que va a provocar impactos y cambios. Varios de ellos ya los empezamos a observar, que en todo caso podremos tal vez conversarlos más ampliamente en esta entrevista, pero tenemos que recordar algo que estamos viviendo en este momento: teletrabajo, por ejemplo, pero también hay teleeducación, telecomercio, teleentretenimiento. Por otro lado, hay un cambio, por lo menos coyuntural, que es una especie de respiro de la naturaleza, que le hemos dejado de agredir de la manera sistemática como lo hemos estado haciendo, y por unos meses da la impresión de que la naturaleza respira frente a esta agresión histórica y sistémica que persiste. Yo aprecio también que en las ciudades hay una como capacidad de aceptación y de apreciación de la reducción del grave problema de movilidad, de la congestión del tráfico, por ejemplo. Aprecio también que hay una especie de sentimiento de pérdida por la reducción en las posibilidades de moverse, por la reducción en la intensidad de las relaciones sociales e incluso familiares. Entonces, me parece que la respuesta de las ciudades va a depender de varios factores. La respuesta dependerá del contexto político y social de cada ciudad, va a depender de aquellas que, teniendo gobiernos progresistas, con estructuras participativas, con un Estado de Derecho, yo diría más o menos consolidado, con capacidades instaladas de planificación, de acción, de gestión, creo que tenderán a replantear el modelo de ciudad. Un ejemplo ahorita no latinoamericano es el de Ámsterdam, que al momento que empieza la crisis se sienta la gente del gobierno local, llaman a los expertos y dicen qué ciudad queremos para el futuro, porque esto no va a cambiar para bien, va a cambiar para mal. ¿Cómo empezamos desde ahora a entender para luego recuperar lo que podríamos ir perdiendo en el camino? En el caso de América Latina no hay duda de que van a haber propuestas de cambio. La ventaja es que van a ser cambios más allá del ordinario. No se trata simplemente de decir vamos a poner un poco de más hospitales y vamos a cuidar esto y vamos a revisar un poquito aquello. Yo creo que va a haber cambios más allá del ordinario en varios aspectos, simplemente porque la pandemia, por una parte, nos ha visibilizado y de una manera muy dramática los problemas que venimos arrastrando, pero también nos ha puesto en la mesa nuevos problemas. Entonces, cuando hablamos de desigualdad socioespacial, de pobreza, de expulsión, lo pongo entre comillas, de población de bajo ingreso a periferias lejanas, carentes, porque no pueden pagar lo que cuesta la ciudad consolidada, y aquí destaca particularmente el problema de la salud. En el caso mexicano es muy evidente que familias viviendo lejos, sea en programas de vivienda social o sea en asentamientos precarios e informales, son los que menos posibilidades tienen de acceder a los servicios de salud. Lo mismo, creo que la presión por cambiar o por renovar la ciudad se va a concentrar en varios temas que ya empezamos a escuchar. Por ejemplo, debatir el tema de la densidad urbana. En este momento se está discutiendo el sentido que debe tener la densidad, cómo interpretarla. El tema de reestructurar la vivienda social. No puede ser que sigamos promoviendo viviendas de 45, 48, 50 metros cuadrados y además, como decía, alejadas y carentes de muchos de los servicios públicos. Enfrentar de una manera más integrada las limitaciones del transporte y de la movilidad. Un tema muy asociado a este que escucho y veo a nivel de muchos países, inclusive de Europa, el tema del espacio público, la recuperación, la ampliación del espacio público
como la oportunidad de regresar al contacto social con muy poco o con mucho menor riesgo de contagio, y creo que particularmente los países ya están discutiendo, por lo menos en México lo veo ya muy avanzado, nuevas estrategias para enfrentar el tema de la salud en lo general, y ya también está discutiendo el tema de la educación, nuevas infraestructuras, nuevos equipamientos, sistemas comunitarios de salud, entre otros. Entonces, por ahora, como una primera idea, diría que me parece que por ahí las ciudades van a tener que reaccionar ante la pandemia. Magdalena. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Mucho gusto, doctor. No nos habíamos Igualmente, saludado en la entrevista. Yo quería plantearle, tras esta crisis que usted describe de las ciudades latinoamericanas, especialmente con más pobreza, desigualdad, violencia, y también con los cambios coyunturales que usted menciona, que dan un respiro a la naturaleza, por un lado, y esta capacidad que hemos demostrado para adaptarnos a la coyuntura mediante el teletrabajo y la teleeducación. ¿Cuál cree usted que va a ser el nuevo objeto de estudio de la planificación y el urbanismo? Si es que esta crisis está reconfigurando también el objeto de estudio de la planificación. Yo más bien tengo la impresión de que como objeto de estudio, como concepto, como objeto de estudio, no necesariamente tiene que ser nuevo, sino que tiene que reconfigurarse en varios aspectos. Y regreso a un comentario que hice al inicio sobre la visibilización de viejos problemas y la aparición de nuevos. Un tema que hemos discutido muchísimo entre urbanistas y planificadores es la insistente visión disciplinaria, que no funciona, hace mucho que no funciona. A mí como arquitecto nadie me educó para entender la economía de la ciudad, ni la legislación, ni el conflicto social. Lo tuve que aprender a golpes a lo largo de muchísimos años y en otro tipo de estudios, sobre todo relacionados con las ciencias sociales. Entonces, yo abogaría, en este caso, por un objeto de estudio verdaderamente interdisciplinario y no solamente multidisciplinario. Para mí, esto implica reconocer que la ciudad no es solo el lugar físico donde se pasa la vida o donde ocurre la vida. La ciudad es una construcción social, y esta construcción social tiene determinaciones históricas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Está sujeta a un conflicto sistemático casi permanente por la apropiación del espacio. Enfrenta en América Latina particularmente la imposición de lo que podríamos llamar la ciudad mercancía o la ciudad del capital, la financiarización inmobiliaria, y todo esto, además, le tenemos que agregar lo que cuando realizamos o elaboramos el informe 2011 de ONU Habitat, el informe general de los asentamientos humanos, cambio climático y ciudad, quedó muy claro que la ciudad es responsable de entre 45 y 75% de la emisión de gases de efecto invernadero. Depende de qué ciudad, qué país y qué usos del suelo y funciones urbanas desempeñe. Pero esto quiere decir que hay una responsabilidad muy grande de la ciudad en el cambio del clima. Por otro lado, si reconocemos a la ciudad como una construcción social que está en permanente proceso de cambio, de transformación, etcétera, yo creo que ahora debemos destacar lo social, lo comunitario, lo público. Llevamos 30 y tantos años de que la ciudad es lo privado, lo individual, el lucro. Todo se vende, todo se compra. Y nos hemos olvidado de lo importante que son las relaciones de la sociedad. Y esto ha sido mucho más evidenciado también en esta crisis coyuntural de la pandemia. Esto me lleva a preguntarme desde la perspectiva que se está planteando en esta pregunta, ¿cuál es el papel de los actores sociales? ¿Cuál es el papel
del Estado, de los mercados, pero sobre todo de los actores de la sociedad, porque estos actores son los que se vuelven realmente los fundamentales frente a un Estado que no tiene una visión clara del desarrollo urbano y frente a una serie de mercados que han aprovechado esa ausencia o ese desentendimiento del Estado sobre el tema. Son los ciudadanos los que, me parece, tendríamos las mejores oportunidades de replantear esto. Entonces, desde la escuela, desde el pensamiento, creo que se vuelve absolutamente central el tema de la comprensión del objeto de estudio desde la perspectiva de lo público, de lo comunitario, y debemos entender en este contexto que la ciudad la hace la gente, que la participación debe ser corresponsable, debe ser deliberativa, debe ser vinculante con las políticas públicas para poder entender los retos para avanzar hacia la transformación de la ciudad. Yo aquí veo una especie de reconfiguración que no es tal, es recuperar en todo caso el objeto de estudio que hemos discutido por años, pero que poco a poco se va perdiendo en las escuelas, en la práctica profesional. Bueno, voy a seguir con una pregunta, doctor, porque su respuesta anterior a la pregunta de Magdalena, usted plantea como la necesidad de cierto abandono de la idea de lo disciplinar. Y en este contexto me pregunto cómo piensa usted que desde la perspectiva de la educación superior debería enseñarse el urbanismo como disciplina crecientemente compleja y como disciplina donde interactúan la sociedad, la técnica y en donde la ciudad tiene el rol como el espacio de la fricción, el espacio donde todo se cruza, donde todo se roza, donde todo se vuelve conflicto. En ese sentido quería preguntarle, ¿cómo le parece a usted que debería enfrentarse de ahora en más la enseñanza del urbanismo? Bueno, Roberto, creo que me permite reiterar algo que le adelantaba a Magdalena. El concepto del enfoque multidisciplinario e interdisciplinario es el que creo que no ha sido suficientemente comprendido en nuestro ámbito. Seguimos creyendo aquella historia de que los arquitectos y los urbanistas somos los verdaderos profesionales de la ciudad y en nuestras manos está el presente y el futuro de la ciudad. Y yo lamento decir que no es así, siendo arquitecto y siendo urbanista. No es así. Quiero insistir en que desde la perspectiva de la educación superior tendríamos que construir insistentemente un modelo de orden interdisciplinario. Ya ni siquiera podemos hablar de multidisciplina, porque finalmente si yo reúno un grupo de expertos y les digo, oye, vamos a estudiar la ciudad X, vamos a estudiar la ciudad del Rosario en Argentina. A ver, oye, economista urbano, por favor, aporta tu parte, nos vemos en un tiempo, abogado, experto en urbanismo, antropólogo, arquitecto, geógrafo y así sucesivamente. Lo que vamos a tener al final, que es lo que tenemos hoy, es la visión del que sabe de un tema, el que sabe del otro, y lo ponemos uno encima del otro, y lo que tenemos es un conjunto de visiones parciales de la ciudad de Rosario, pero no tenemos el conjunto ni el concepto de la ciudad de Rosario. Mi argumento ha sido por muchos años que la suma de las partes no implica el valor del todo, porque lo que falta es la esencia, que es el concepto mismo del todo. Y esto es la construcción teórica del objeto de estudio. Entonces yo ya no veo a la ciudad como disciplina del urbanismo, de la economía urbana. Yo veo a la ciudad desde la realidad que me está mostrando, a través de sus procesos de poblamiento, a través de sus conflictos sociales por el espacio, a través de su movilidad, de su infraestructura o no, de su pobreza, y cuando lo analizo y logro reunirme con otros que saben también del tema, pero desde su óptica particular, si logramos crear el lenguaje común, donde cuando el abogado me habla
de una ley o de un reglamento, yo entiendo lo que está diciendo. Y cuando yo hablo de un concepto espacial, el economista o el sociólogo me está entendiendo. Y cuando alguien habla de un concepto antropológico, yo como arquitecto lo estoy entendiendo. No dejo de ser arquitecto urbanista y la otra no deja de ser antropóloga social urbana. El tema me parece que la educación y la investigación urbanística debiera de reunir estos esfuerzos en grupos de investigación que requieren tiempo para conocerse, para ir construyendo la teoría o el concepto del objeto de estudio. Yo creo que a mí me parece que la clave ha estado en eso desde hace muchísimos años y algunas otras escuelas o otros espacios de pensamiento académico lo han entendido de mejor manera. Pero yo observo que las áreas de urbanismo en escuelas de arquitectura, por ejemplo, o de geografía urbana, o de economía urbana, o de sociología urbana, son enfáticamente sociológicos, geógrafos o economistas. No logramos que haya una visión más coherente e integrada del todo, reconociendo que cada uno de los elementos que integran este todo tiene vida propia y en sí mismo es una totalidad. Entonces yo ahora, y con esto cierro, puedo estudiar la vivienda en la ciudad sin olvidar que la vivienda, el suelo, la movilidad forman parte de un todo, que tengo que estudiar otros elementos y no estudiar solo la movilidad o solo la vivienda. Digo esto que para ustedes sé que es como una especie de lugar común, pero si analizamos la política de vivienda, la original en Chile de los sin techo, la mexicana de la Política Nacional de Vivienda, inclusive Mía Casa, Mía Vida en Brasil, encontramos que la visión es así, como decimos, como de caballo de lechero. Toma un caminito y de ahí no se sale. Y se convirtió en una visión, en este caso no disciplinar, sino sectorial. La vivienda tiene vida propia como concepto, como política pública, y en México tenemos 11 millones de viviendas, 11 millones de viviendas sociales, construidas de 2000 a 2018, que están casi todas alejadas de los centros urbanos y a todas les falta algo importante de lo público, particularmente salud y espacio público, parque, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la visión ha sido sectorial. Todos decimos, hablamos de movilidad sustentable en la ciudad. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos y los ingenieros, con todo respeto para los ingenieros? Hacen obras, hacen puentes, pasos a desnivel, carreteras dentro de la ciudad para ir a 100 kilómetros por hora y no detenerse en ningún lado. ¿Y cuántos trabajan espacio público asociado al peatón, asociado a los usos del suelo de la vivienda, asociado al empleo, etcétera? ¿Cuántos? No lo hacemos. Bueno, el concepto creo que es ese. Me parece que por ahí podríamos acercarnos a avanzar en el tema. Doctor, le quisiera hacer una repregunta con respecto a esta respuesta que muy interesante que nos ha dado, que tiene que ver con usted ha hablado básicamente sobre la visión compleja e interdisciplinar, tendrá un impacto en la medida que sea asumida de esa manera, tendrá un impacto sobre la configuración de la ciudad en el futuro, pero también esto me interesaría que haga una reflexión sobre cuál es el impacto que esta misma visión puede tener sobre el territorio, sobre el espacio territorial en el cual se desarrollan las ciudades. Creo que es, a mi juicio, claramente extensivo a todo el territorio. La perspectiva del análisis regional, por ejemplo, tendría exactamente la misma perspectiva. ¿Cómo podemos entender la complejidad de las regiones como particiones no necesariamente arbitrarias de los grandes territorios, los territorios nacionales? ¿Cómo entender, cómo planificar, cómo transformar estas si creemos que yo como urbanista o como estudioso del territorio lo que importa es lo físico, o el ambientalista cree que todo se agota con el análisis de la biodiversidad y las relaciones
entre los espacios ecológicos, o el economista solamente por la fuente de recursos que encuentra ella, así sucesivamente. Yo creo que el concepto de interdisciplinariedad parte de la idea de hacer a un lado momentáneamente y con cuidado, porque siguen siendo muy vivas y muy razonables las disciplinas, y ver el objeto de estudio. Yo el objeto de estudio entonces lo entiendo como esa visión de la realidad. No es lo mismo estudiar la región desde la perspectiva de la geografía regional, la economía regional o el ordenamiento territorial que hacen muy generalmente los urbanistas, o el ordenamiento ecológico del territorio, sin tener la visión del todo y las relaciones que se dan entre los múltiples elementos que configuran esto: la población, las condiciones geográficas, la biodiversidad, la economía que está establecida, los asentamientos humanos y todo lo demás, incluyendo la cultura que se ha creado de esa población que asume ese territorio como propio. Por lo tanto, me parece que esta complejidad de la ciudad es perfectamente aplicable como concepto de interdisciplina en un campo de problemas o en un objeto de estudio, es perfectamente extensiva a la complejidad general del territorio y consecuentemente a las políticas de planificación, porque entonces no podemos hablar de planificación regional sin hablar de la economía regional, la cultura local, las infraestructuras, las condiciones geográficas de riesgo, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, le pregunto al demógrafo que me dé el dato y el análisis demográfico, y le pregunto al geógrafo que me dé esto y al ambientalista lo otro. No, porque lo que hemos tenido gravemente en los análisis territoriales es esta fractura de estancos donde cada quien mete lo que sabe, pero no tiene una conexión, un alineamiento con los otros, porque su teoría no coincide con la de los otros. Ergo, o construimos un concepto, una teoría del todo, en los términos de mi querido José Luis Corallo, la cuestión regional o de la cuestión urbana, como decía Castells, o la construimos así, o las diversas especialidades no pueden aportar a esta complejidad que acertadamente estás preguntando, Roberto. En este contexto, doctor, donde se hace tan necesario relevar la interdisciplina para contrapesar esta mirada tan sectorial y fragmentada propia de la institucionalidad latinoamericana, ¿cómo las universidades pueden incidir en la toma de decisiones sobre el territorio a partir de esta nueva normalidad? ¿O cuál sería el rol que tendrán las universidades en el futuro de nuestras ciudades? Yo hace años, desde que tuve la oportunidad de primero fundar el área de urbanismo en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México, después la maestría en planeación metropolitana también en la UAM en Ciudad de México, dejé ese y al otro día me fui a Toluca a fundar la Escuela de Planeación Urbana y Regional. Participé en la fundación del doctorado en Ciencias Sociales con enfoque, una parte con enfoque territorial en el Colegio Mexiquense, y en Naciones Unidas Hábitat, al fundar la Oficina Mexicana de ONU Hábitat, siempre la pregunta era, ¿cuál es el papel del conocimiento en todo esto? Porque la crítica al papel del Estado es más o menos clara. La crítica al papel de los mercados también es más o menos clara, porque los mercados son también muy claros. Saben lo que quieren, cómo se reúnen, cómo hacen política los principales actores de los mercados. Y también los políticos. Pero en la academia no hay ninguna claridad en este sentido. Yo he vivido por años esta idea del académico que quiere saberlo todo, quiere saber mucho, pero que no tiene un compromiso ni una claridad respecto al significado que tiene en campo, con la gente, con los temas muy concretos de la realidad. Mi argumento es que o las universidades y particularmente las escuelas de urbanismo, de planificación, se renuevan,
o van a ser sustituidos por otros profesionales. Porque hoy con la evolución de las TICs y con la evolución de otras maneras de ver el mundo, hay muchos que están hablando ahora de ciudad, los expertos en ciudades inteligentes, smart cities, todo esto, pues muchos de ellos ni siquiera son urbanistas, manejan tecnología para poder imponerla para bien o para mal en las ciudades, y no son urbanistas, y muchos urbanistas siguen pensando en la zonificación y siguen pensando en hacer desde el pensamiento urbanístico una serie de propuestas que esperan cambie la realidad y transforme a la ciudad. Yo creo que primero o cambiamos en la universidad o vamos a ser sustituidos por otros. Yo creo que hay nuevos roles que se deben cumplir. Yo destaco algunos nada más, así me parece, podría hablar probablemente de 2 o 3. El primero, entender que el enfoque del territorio ambiente, no podemos ya disociar territorio de ambiente. Urbanistas y ambientalistas deberíamos de ser uno solo, trabajar juntos, entendernos. Aquí hay una posición multi e interdisciplinaria que lamentablemente apenas empieza a desarrollarse. Bueno, pero yo diría el enfoque territorial ambiental para mí debiera ser el hilo conductor de los estudios sociales. No puede ser que haya profesionales carentes de una formación espacial ambiental. No es posible que tengamos todavía macroeconomistas en los gobiernos y en los grandes bancos que no tienen una visión espacial. Expertos en agricultura, en turismo, que no tienen una verdadera visión espacial. El resultado es la crisis del turismo, el resultado son los monocultivos, el resultado son los problemas de la economía, que se toman decisiones programáticas sin considerar los impactos territoriales y ambientales. Desde hace 30 años, y yo por eso siempre recuerdo al buen José Luis Corallo, porque él con Carlitos de Matos, que fue mi maestro en el curso de ILPES allá en la CEPAL, y que nos apreciamos mucho porque aprendí mucho de él, tiene que ver este pensamiento. No hay una sola actividad humana y una sola decisión de política privada o pública que no se manifieste en el territorio. Todo finalmente ocupa un lugar en el espacio. Cualquier política educativa, de salud, de la que ustedes quieran, cultural, tiene un impacto en el espacio. Y resulta con que el espacio es lo único que se analiza. ¿Cuál es la crisis de esto? Que al ser al final, en la cola de los procesos aparece el territorio, tenemos ciudades caóticas. Eso es lo que tenemos. Tenemos regiones devastadas, porque lo que importa es la mina, no importa el territorio donde se pone la mina. Y entonces no hay reglas para el manejo de la minería, y así me puedo ir con cualquier otro tema, ¿no? Y se me ocurre otro que podría ser el de la formación social del profesional, en el sentido de que asuma mayor responsabilidad social, de manera que el conocimiento se entienda como un instrumento de transformación socioespacial con los ciudadanos. Regreso al tema de la urgente y absolutamente indispensable participación de los ciudadanos en el proceso de urbanización en cualquiera de sus modalidades. Se me ocurre una última, para no abundar demasiado, desde la perspectiva urbana, me parece que requerimos muchos más académicos y profesionales que estén orientados a la gestión-acción, no solamente a generar nuevo conocimiento o a reconstruir y replantear el conocimiento vigente, especialmente para atender lo que ahora ha sido tradicional o históricamente desconsiderado: la pobreza, la desigualdad, la crisis ambiental, la ruptura del Estado de Derecho. Yo me pregunto y le pregunto a mis compañeros urbanistas, ¿cuántos estudios conoces y acciones y políticas concretas para los más pobres? No, pero ¿quién me puede decir que no está hiperestudiada la irregularidad, informalidad o ilegalidad en la tenencia de la tierra en todas las ciudades de América Latina? No sabemos ya bastante bien cuál es el fenómeno y sus causas. Yo me pregunto cuántos urbanistas trabajan en las colonias, en los barrios, atendiendo este fenómeno. ¿Cuántos urbanistas entienden a fondo
la crisis del Estado de Derecho que genera la propia descomposición urbana por un modelo y un patrón espacial inadecuado, como es la violencia. ¿Cuánto sabemos de la violencia intrafamiliar? Sabemos muy poco, como que nos hemos quedado en una especie de historia tradicional desde las universidades que no permiten que tomemos las mejores decisiones, y por eso me parece que el rol de la universidad y de los urbanistas en particular, por lo menos estos tres ideas, perdón, un tanto desordenadas, creo que serían importantes. Doctor Alfonso, me gustaría un poco, tomándome de algo que usted dijo recién, cambiar un poco el eje de las preguntas, y sobre todo a partir de una anécdota que a mí me resultó bien interesante, que es en la apertura de una conferencia sobre la nueva sociedad de la información. El rector de la Open University, John Daniel, arrancó la conferencia diciendo: señoras y señores, las nuevas tecnologías son la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? Y también usted habló un poco recién de la ciudad inteligente, que un poco lo relaciono con esto ¿no?, de la nueva tecnología aplicada y al servicio un poco del desarrollo urbano, que también fue una idea planteada en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en España en el año 2015, y que básicamente estaba centrado en la idea de la sostenibilidad urbana. ¿Qué piensa usted? ¿La ciudad inteligente será eso que estaba planteado en su momento en torno a la idea de sostenibilidad, o va a ser algo nuevo y ampliado, más complejo? ¿Qué es lo que usted piensa sobre el tema? No, Roberto, creo que pienso mucho más lo último que lo primero, inclusive pienso mucho más lo último, y si solo tomo la frase que dijo ahorita del rector de la universidad, de la Open University, ¿no? ¿Cómo era? Señores, la solución o la respuesta es la nueva tecnología. Sí, ¿cuál era la pregunta? Para mí la pregunta sería, las nuevas tecnologías ¿son un fin en sí mismo o son un medio? Porque a mí me preocupa mucho que hoy estamos hablando de Smart City, de ciudad inteligente, como el camino, lo que nos está generando una especie de, así como hablamos de desarrollismo, como un planteamiento inobjetable que no puede ser cuestionable, estamos hablando ahora de las tecnologías. La dependencia de la tecnología en el sentido de que no te preocupes, no importa lo que está pasando con el consumo, con la producción o con la pérdida de la selva amazónica, no te preocupes, hay tecnología, la tecnología nos va a ayudar a resolver esto. No te preocupes que estemos acabando con el petróleo o el cambio climático, va a haber tecnología que nos va a ayudar a esto. Y esto ocurre también para la ciudad. Yo creo que esto desdibuja lo que debiera ser apenas un aliado para la gestión inteligente de la ciudad. Es decir, la tecnología es necesaria, es muy útil, pero creo que debe ser entendida como un medio, no como un fin en sí mismo. Es una primera idea que me parece que puede ser importante. En este contexto, la noción de ciudad inteligente debiera ser mucho más amplia, porque se debe referir a aquellas ciudades, primero, que ponen al ser humano en el centro desde su perspectiva comunitaria, no al ser humano como individuo solamente, como ocurre ahora, al ser humano como conglomerado que radica en la ciudad y que configura una comunidad urbana, de tal manera que sea posible que haya ciudad inteligente, pero con ciudadanos inteligentes. No puedo imaginar una ciudad inteligente que llena todos los parques de Wi-Fi, que hace unas de para que los niños y la gente esté viendo pornografía o platicando con sus amigos y que no tenga ningún sentido social, de desarrollo social, la tecnología. Y una evidencia ahorita
son las redes sociales. Estoy terminando un texto para la Fundación Friedrich Ebert. Es un libro que se llama Otras ciudades posible en América Latina, referido al desarrollo social, ecológico de las ciudades de la región. Y en uno de los temas traté alguna nota sobre el tema, sobre el asunto de la ciudad inteligente, y recuerdo un par de datos que me parece que son centrales. Por ahí de 2016, una investigadora del grupo, grupo de transformación social ecológica en el que estoy inmerso en la Fundación Ebert, decía, si mal no recuerdo, que eran como 1.8, 1.9 mil millones, o sea, 1.900 millones de personas, 25% de la población mundial, que eran usuarios de Facebook de manera regular. Otro dato, más adelante ella hablaba, decía, era 2017, creo que es 2017, decía, los usuarios de teléfono celular en el mundo se acercaba a 5,000 millones de cuentas. Bueno, cuando uno lee esto, dice, ¿cuál es el papel de la tecnología en el desarrollo urbano? Cuando vemos que prácticamente todo mundo tiene un teléfono celular, inclusive gente de muy bajo ingreso, y la ciudad cada día es más desigual, más desordenada, la violencia no se detiene en muchas ciudades, ambientalmente somos depredadores, seguimos siendo depredadores. Entonces, ¿a qué se refieren con ciudad inteligente? Cuando, y cierro esta primera parte, quisiera hacer un comentario adicional. Yo recuerdo las empresas que ahora vienen a América Latina a vendernos el concepto de Smart City. Hay una que se llama Smart City LATAM, que lo que hacen es venir a ofrecer los negocios de las grandes empresas que vienen a vendernos patrullas, cámaras, lámparas, y que uno observa cómo en estas reuniones lo que hay son alcaldes que llegan a comprar patrullas carísimas para proteger a la ciudadanía sin tener la mínima idea de todo lo que está detrás de esta tecnología, y al no entender la tecnología no sabemos cómo usarla. Y a mí me duele ver en mi país ciudades que la noticia, ayer hubo una noticia, las alarmas barriales para reducir la violencia en la ciudad fulana de tal en México, tiradas en una bodega desde hace 4 años, pero se gastaron 15 o 20 millones de dólares en adquirirlas. ¿Esto es ciudad inteligente? Creo que no. Ahora, hay cuestiones muy positivas que quienes han manejado de manera adecuada el concepto de Smart City están funcionando de manera muy interesante. Yo observé cuando estaba trabajando el tema que, por ejemplo, el asunto de la economía colaborativa a través de plataformas digitales ha permitido conectar, realizar transacciones entre productores, como consumidores, cambiando las formas, las tradiciones del intercambio económico, porque lo que están haciendo ahora es que es una nueva economía que combina desarrollo tecnológico, la tecnología de la información, de la comunicación, con nuevas formas de asociación, con enfoques inclusive de sostenibilidad ambiental, da nueva forma a negocios que no existían antes, y ahí son los ciudadanos los que intercambian. Es entre ciudadanos. Algunos ya empiezan a tener serios problemas como Airbnb, por ejemplo, pero finalmente son ejemplos donde ciudadanos se ponen de acuerdo con otros ciudadanos. Regresamos al trueque, nada más que muy moderno y todo a través de redes sociales, ¿no? Lo que yo observo es que en América Latina, en las ciudades de América Latina, particularmente las metrópolis importantes, esto se ha intensificado de manera sumamente importante en los últimos años, y se han concentrado en temas como movilidad urbana, turismo, crowdfunding, fundamentalmente, aunque sin duda debiéramos
esta buena opción debiéramos explorarla, impulsarla, pero también regularla. Cierro con un planteamiento que me parece muy preocupante, porque cuando uno analiza el tema de la ciudad inteligente, la versión original y que sigue estando en boga, no obstante opiniones diferentes, inclusive, por ejemplo, el BID, que ha publicado textos sobre Smart City, Eurocities lo ha hecho, España ha sacado unas plataformas muy interesantes, Alemania, en México ha habido planteamientos también muy interesantes al respecto. Sin embargo, hay por lo menos 4 críticas muy claras a la forma en que todavía sigue operando. Primero, lo que yo ya adelantaba, el determinismo tecnológico, si lo podemos llamar así, ¿no? La idea de asumir acríticamente todas las tecnologías, porque por el hecho de ser tecnologías son buenas y porque nos van a resolver todos los problemas. Y esto lo vemos con muchísimos gobiernos, sobre todo gobiernos municipales. Detrás de esto no hay más que un enfoque mercantil de empresas que están vendiendo lo que yo ya me parece que adelanté más o menos con algunos elementos. Hay una segunda crítica, que es este carácter un tanto abstracto, casi deshumanizante, de algunas versiones de inteligencia urbana, porque ignoran el valor, el sentido que tiene la complejidad socioespacial y la riqueza y también la pobreza de las relaciones humanas, sus actos, el conflicto, las situaciones imprevistas, etcétera, etcétera. Porque ponen por delante la idea de la ciudad como máquina, una máquina ordenada, previsible, controlable. Estamos como acercándonos al Big Brother orwelliano. Si ustedes han visto algunas películas, hay unos videos muy fuertes de las ciudades inteligentes en China. Una familia muestra en un video que le hacen de manera profesional cómo desde antes de llegar a casa encienden luces, controlan puertas, casi que controlan hasta el ladrido del perro a la hora que lo quieren, ¿no? Todo está controlado, excepto todo aquello que no puede controlarse, como son buena parte de las relaciones sociales. El resultado, que puede ser muy bueno, insisto, no es decir que esto es malo, el problema es que creo que ya estamos cayendo en excesos. Ahora, en una sociedad tan pobre y tan desigual como la de América Latina, también la tecnología se vuelve excluyente. En el análisis que estuvimos haciendo ahora durante la pandemia, cuando se hablaba de quédate en casa, etcétera, sana distancia y demás, que la Secretaría de Educación Pública determina que los niños, que son como 25 millones de niños, van a estudiar en casa. El análisis que yo tenía de estudios previos y otras cosas que hicieron en el programa universitario de estudios de la ciudad de la UNAM, es que una cantidad muy importante, arriba de 30% de las viviendas de bajo ingreso, no acceden a internet o no tienen computadora, ¿correcto? O tienen una computadora para 3 niños, el papá y la mamá, que no pueden salir. Por lo tanto, nos damos cuenta que el manejarse poniendo por delante la tecnología como una solución, sin considerar el tema de la desigualdad, la pobreza, nos crea un problema. Inclusive esto puede llegar a ser inclusive en algunas estrategias smart un tanto antidemocráticas, porque ahora lo que estamos observando es que empiezan a existir controles centralizados a través de algoritmos que nos impiden tomar decisiones y nos obligan a tomar otro tipo de decisiones que están controladas por alguien. El tema, por ejemplo, de las fake news, ahora particularmente en Facebook, es uno de los elementos claros de cómo manipular a la sociedad para que piense así o piense así. Y esto pues, es profundamente antidemocrático. Y esta crítica ya se está haciendo en buena parte de los países. Cierro el punto con una reflexión muy de la pandemia ahora, porque cuando hicimos una serie de reflexiones sobre la posibilidad que daba el tener acceso a las redes sociales, nos dimos cuenta
que en las redes sociales lo que predomina, según los estudios que hacen los expertos en la materia, predominan los mensajes mercantiles y políticos, pero políticos, digamos, de mala onda, en el sentido de que son inclusive mensajes de odio, ya muy agresivos en varios países. Yo lo observo en Argentina, lo observo ahorita en Chile, lo observo claramente en México, ya lo observo también, bueno, qué decir en Venezuela, en Colombia está existiendo también esto, qué decir en Ecuador ahora. Entonces, no es un fenómeno local, es un fenómeno que se ha ido generalizando y por lo tanto, cuando uno dice vamos a utilizar a las redes sociales como vectores de información, de desarrollo cívico, de desarrollo cultural, pues lo que vemos es que hay un esfuerzo grande por diseminar mensajes de prevención de la salud, de atención a los enfermos, a los ancianos, pero la mayoría de la gente sigue o entreteniéndose con tontera y media en las redes sociales o en los otros temas que he mencionado. Entonces, yo diría cuidado, me parece que es importante, pero creo que vale la pena considerar otros elementos. Gracias. Doctor Iracheta, en este sentido, ¿cuáles han sido y cree usted que serán los impactos e influencias de las tecnologías de la información en la configuración territorial de la ciudad latinoamericana y cómo se van a manifestar estas mutaciones, si es que cree que las habrá? Sí, es una pregunta muy importante. A ver, yo creo que ya hay una manifestación de tiempo atrás, yo le he denominado la ubicuidad urbana. El hecho de que estemos en este momento conversando, si no me equivoco, desde Buenos Aires, Santiago, Guadalajara y Toluca, pues está evidenciando la ubicuidad. Nada más que ahora imagínense que esta fuera una reunión de un cabildo o fuera la reunión de un consejo directivo de un banco o de una empresa o fuera una reunión para ver el avance de un desarrollo habitacional o de la producción de lo que ustedes quieran en cualquier lugar. ¿Qué implica esto? Implica que yo puedo vivir en la punta de un cerro, en una montaña, y aún así no perder ninguna capacidad de productividad y de relacionamiento a través de las redes sociales. Entonces, ahora, esta ubicuidad llevada al territorio implica, por lo pronto, que ya se nos viene encima la nueva suburbia. Ya la gente de dinero está recuperando aquel concepto de los 50 en Estados Unidos que impactó los countries en Argentina o los conjuntos residenciales en México y en el resto de América Latina. Ahora la gente dice, yo tengo dinero, ¿para qué voy a seguir arriesgándome cuando estas pandemias van a mantenerse en el tiempo? Cuando me puedo ir al exterior simplemente con que tenga buen internet. La energía eléctrica se la puedo pedir regalada al sol y el agua se la puedo pedir regalada a las nubes, en buena medida, ¿no? Entonces puedo realmente tener una autonomía. La pregunta es, ¿qué pasa con la ciudad? Que la fractura del patrón territorial va a crecer. Y si a esto agregamos que sigue no habiendo políticas para los más pobres que requieren ocupar un lugar en el espacio, pues el resultado es que cada día hay más población, pero cada día también en proporción la población que viene es más pobre. Hay un estudio que hicimos en Naciones Unidas hace años que deja clara una cuestión. El futuro del mundo es urbano, va a ser hiperurbano. Vamos a llegar a 70% de población urbana en el mundo, por ahí del 50, número 1. Número 2, 70-80% de todo el crecimiento de la población urbana va a ocurrir en los países emergentes y pobres, entre ellos América Latina. Tercero, el 80% de toda esa población va a ser pobre o muy pobre. Y cuarto, no existe ninguna política que se adelante a preparar el territorio para recibir a los pobres, a los migrantes, para que ocupen un lugar de manera digna, cerca de la ciudad, con acceso al transporte, a los equipamientos sociales. La ciudad sigue siendo una ciudad mercancía.
Y los gobiernos siguen creyendo que eso es lo correcto, que primero es el negocio inmobiliario y después es todo lo público y todo lo comunitario. Entonces, yo siento que este concepto de ubicuidad va a tener un impacto que ya lo está teniendo cada vez más grande en las actividades económicas, sociales, de toda naturaleza en las ciudades. Doctor, sus reflexiones sobre la tecnología, sobre esta nueva ciudad inteligente, sobre esta nueva era digital, me hicieron pensar un poco en un escritor americano, Jeremy Rifkin, no sé si ha tenido oportunidad de leerlo, pero que anticipaba ya a mediados del siglo XX los nuevos tiempos como los tiempos que él calificaba como la era del acceso, y también hablaba del fin del trabajo, ¿no? Como los nuevos problemas del nuevo siglo. También un poco dentro de esta, me interesó mucho esto que usted reflexionaba sobre la tecnología que en el ámbito cotidiano consideramos como una buena forma de inclusión, en realidad se transforma sobre todo en la ciudad latinoamericana, en los países pobres, como una nueva forma de segregación. En ese sentido, me interesaría que usted nos diga qué advertencias les haría, por ejemplo, a los futuros urbanistas o a la clase política respecto del futuro de la sociedad, respecto del futuro de la ciudad, respecto al futuro del territorio. Bueno, creo que podemos confirmar cuestiones que ya son muy claras. La primera, el mundo y América Latina es la región más urbanizada del mundo, es la región más desigual del mundo. No hay duda de eso, los datos están ahí, y dentro de la región hay países que son más desiguales que otros. A favor está Uruguay, Argentina, en contra está Chile, Brasil, México, Colombia, y a favor está también Costa Rica, en fin. Pero lo que encontramos como región es que somos los más desiguales y que somos los más urbanizados. Solo que nuestra urbanización es más de la mitad lo que denominamos una urbanización descapitalizada. Por tanto, creo que la primera advertencia para todos es: tomemos en cuenta que cada día más gente va a vivir en las ciudades, y no olvidemos las estimaciones que tienen todos los elementos para ser ciertas. Este es el siglo de las metrópolis, este es el siglo de las migraciones, y por lo tanto es el siglo de la urbanización o de la hiperurbanización. Si esto es correcto, y creo que es correcto, una segunda advertencia, y es para nosotros, pero particularmente para lo que se denomina iniciativa privada y para los gobiernos, es que en América Latina promedio, 8 de cada 10 dólares que se producen en la nación son producidos en las ciudades. En México son 9 de cada 10 pesos mexicanos o dólares o bolívares o lo que queramos poner como unidad, son generados en las ciudades. ¿Qué pasa si la ciudad es improductiva, desordenada, insustentable, desigual, conflictiva? Pues que estamos poniendo en crisis el modelo económico, estamos poniendo en crisis toda la actividad económica del país, o una buena parte de la actividad económica del país. Cuando vemos que nuestras ciudades año con año tienen una tasa de 7-8% de crecimiento del parque automotor, 78-80% son coches, son automóviles privados, individuales, promedio en América Latina. Hay ciudades que crecen todavía más, al 8, al 10, 12%, Ciudad de México crece al 7%, y los países crecen igual al 7-8% de vehículos. ¿Qué significa esto en un mundo urbano sin la infraestructura adecuada para tanto coche y sin impulsar el transporte público de manera masiva? No obstante las buenas noticias y los buenos ejemplos que tenemos, nuestro Metrobús en Ciudad de México, el Optibús en la Ciudad de León,
o qué decir de Curitiba o de Bogotá, y otras ciudades que han hecho esfuerzos importantes, pero siguen siendo ejemplos, no visiones integradas, generales para el desarrollo y la movilidad en las ciudades. Entonces, yo lo que me parece que una advertencia central es que la productividad, competitividad de la ciudad debe verse como parte de la productividad y competitividad de la nación. Y como no entendemos esto, seguimos trabajando la macroeconomía, seguimos trabajando impulsar la infraestructura, que en nuestros países se entiende como obras, no como corredores, las carreteras o los trenes o los aeropuertos, se consideran como obras, grandes proyectotes que van a generar empleo. Oye, y el impacto en el ambiente y el impacto social y el impacto en la movilidad, es que eso no me toca a mí, eso le toca a otro. Y el resultado es que no hay esta visión integrada ni siquiera desde la economía, que es lo que más interesa en este momento. Entonces, creo que estas advertencias me parece que son absolutamente centrales. Pero esto me lleva entonces a reconocer que el papel del urbanista y del planificador ahora se vuelve estratégico. No lo era. Bueno, yo digo, siempre lo ha sido, pero no lo era. O sea, por ahí estaba la Carta de Atenas, y estaba Le Corbusier, y estaba Frank Lloyd Wright, y estaban otros grandes urbanistas, y los que tienen visión de la ciudad que vuela, que está en el aire, y los grandes utópicos de la arquitectura y del urbanismo. Pero la ciudad real, con todas las pobrezas y todas las limitaciones que tienen nuestras ciudades, no han sido objeto de una visión de fondo. Yo recuerdo la tragedia generalizada de cómo cuando estudié Administración Metropolitana en la Fundación Getulio Vargas en Río, me tocó vivir el mejor momento de la Fundren, la Fundación para el Desenvolvimiento de la Región Metropolitana de Río, la Emplaza, la empresa de planeamiento integral de la Región Metropolitana de San Paulo. Me tocó ver mucho de esto y cómo crecía en América Latina. Y de repente llega alguien y dice, esto no sirve, lo destruye. Después aparecen otros modelos y aparecen inclusive grandes proyectos. El más atractivo para todos ha sido pues la Ley 388 en Colombia, ha sido el Estatuto de la Ciudad, el Ministerio de las Ciudades, bueno, ya desapareció. En México, ¿qué les puedo decir? Es así, va y viene, para bien, para mal. Pero si lo analizamos, yo le doy mucho seguimiento a los colectivos de la zona, del conurbano bonaerense, que tengo relación con ellos y me escriben mañana, pasado mañana, va a haber una reunión de colectivos por los cambios en el estatuto, en el reglamento urbanístico de la región metropolitana, ¿no? Y cómo sufren desde la sociedad, que sí se entiende esto, para que los legisladores y para que los gobiernos lo entiendan. Entonces, aquí tenemos un problema muy grave de cómo hacer que la ciudad sea, como dije hace un momento, el pensamiento espacial y ambiental sea el hilo conductor de lo social, porque todo se manifiesta e impacta al territorio y al ambiente. La macroeconomía, la política social, la política de infraestructura, etcétera, que cae en el territorio, pero cae casualmente en algún lugar, pero normalmente no pensado y no evaluado en todas sus consecuencias. Y cierro este punto con el asunto o con la visión que recuerdo mucho de David Harvey, cuando él decía, entendamos desde la economía de la ciudad que una vez que se toma una decisión errónea, esto no tiene vuelta atrás. Una vez que construimos un segundo piso para que se muevan mejor los coches, va a ser casi imposible que lo tiremos, aunque bueno, los coreanos ya lo hicieron, en Madrid lo están haciendo, pero una vez que pusimos en medio
el caso de Ciudad de México, en medio de una hermosísima laguna, pusimos a 20 millones de habitantes a lo largo de 5 siglos, ya no tiene remedio. Esa laguna la podemos ver en algunas pinturas y en algunos códices, pero hasta ahí. Y si fue un error hacerlo, ya no tiene remedio. La pregunta entonces, ¿cómo hacemos para que el urbanista, el planificador, adquiera el papel y la ciudad y el territorio adquieran el papel estratégico que deben tener? Y el último punto, y lo insistiré siempre, es de lo público. ¿Cuándo vamos a entender que la ciudad es lo público? Esa es la ciudad. Lo demás es mi espacio particular, privado, donde llego a mi casa, estoy con mi mujer, con mis hijos, estoy muy a gusto en un pequeño espacio donde estoy probablemente tal vez 12 horas, de las cuales 8 a 10 estoy inerte en la cama descansando. En cambio, las otras 12 horas me la paso en la calle. Voy a una oficina, voy a una escuela, voy al teatro, voy a comer, voy a esto o al otro, o simplemente a moverme porque tengo que ir de un lugar a otro. Ese espacio que es lo público, lo tenemos abandonado. Prácticamente está en condiciones muy limitadas en América Latina. Entonces, esta visión estratégica del urbanismo, de la ciudad, por el papel que está teniendo en el cambio climático, en la productividad urbana, pues a mí me queda perfectamente claro, hasta por sentido común, que es hiperestratégico, que los gobiernos deberían de partir por tener un programa espacial del desarrollo económico y social, espacial, y no espacial como existe todavía en este momento. Doctor, para ir terminando esta interesantísima entrevista, una última pregunta. Justamente en función de estas advertencias que usted hace y estos desafíos que usted comenta sobre el papel del urbanista, ¿sobre qué aspectos de la educación centraría la formación de los futuros urbanistas? Bueno, creo que tendría que ser repetitivo, si me permiten un poco, tratando de sintetizar lo que ya comenté. Creo que lo primero es la formación interdisciplinaria, es decir, la capacidad teórica de entender su objeto de estudio como base para poderlo transformar a partir de la planificación-acción. Entonces, pero si no entiendo, y las evidencias me parece que son fuertemente impactantes, todavía no entendemos nuestro objeto de estudio y seguimos siendo planificadores físicos de la ciudad. Con todo hay que tomarnos en cuenta lo demás, pero no, creo que no hay un entendimiento, y la evidencia es la propia ciudad. Nuestra influencia en una ciudad resiliente, sustentable, equitativa, bonita, vivible, el mejor artefacto que ha construido la humanidad, y pues la mayoría de la gente dice, me quiero ir de aquí, no me gusta mi ciudad. Son pocos los que disfrutan y adoran a su ciudad porque están sufriendo de todas las calamidades que se han ido juntando en ellas. Entonces yo creo que el primer tema de los urbanistas en su educación, su capacitación permanente, debe ser tratar de entender poco a poco su objeto de estudio, y para eso necesitan preguntarle a los otros, con humildad, a los abogados, explícame la ley desde la perspectiva de la ciudad, a los economistas, explícame la economía de la ciudad, la economía en la ciudad, que son diferentes, explícame el conflicto, antropólogo, explícame la cultura de la ciudad y de los territorios en general. Creo que ahí hay un primer punto que no está siendo suficientemente desarrollado. Un segundo tema, se asocia mucho al anterior, es tratar de comprender y entender mejor los fenómenos socioespaciales desde las ciencias sociales. Es decir, nuestra formación, 70% sigue siendo de arquitectos, en general. Pero
nos acercamos poco a las ciencias sociales porque las vemos lejanas. Y yo entiendo, igual que el economista ve muy lejano entender el tema del espacio. Yo recuerdo cuando estaba peleando, luchando dentro de la universidad para crear aquella maestría en planeación metropolitana, fue mi primer esfuerzo multi o interdisciplinario porque invité a los departamentos de economía, de sociología, gente de medio ambiente y el área mía de urbanismo y otras de diseño urbano a que juntos construyéramos la propuesta. Y la crítica era sistemática. Salían de las reuniones todos los de sociología, economía, derecho, decían, bueno, estos arquitectos actúan a lo tarugo, no entienden nada, pero van y hacen. Y salíamos nosotros, el grupo de arquitectos, y decíamos, bueno, estos pobres, esta gente de las ciencias sociales, capaz que coge un lápiz y es para que se piquen un ojo, porque no saben manifestar nada en el territorio, no entienden el concepto del espacio. Esta lucha es increíble, pero todavía persiste. Este desencuentro persiste porque en nuestra educación sigue dominando particularmente el concepto disciplinar. Entonces, por eso creo que la interdisciplina, la comprensión de los otros, cómo piensan los otros la ciudad, creo que es un tema fundamental. Uno segundo que tampoco funciona, salvo en algunos casos casi heroicos, como ocurrió y ocurre en algunos laboratorios de la Universidad Nacional en México, es la cercanía con los ciudadanos. El urbanismo yo lo entiendo como una actividad científica y también un poco como una ciencia aplicada, pero que impacta profundamente al ciudadano. El que un urbanista en serio se tome el papel de hacer una zonificación y determinar que una zona es urbanizable y otra no, afecta fuertemente a una parte importante de la sociedad. Igual sus decisiones o aportaciones en las discusiones que sean de planificación o de estudios urbanos. Entonces, la cercanía me parece que es central, pero esto lo lleva a un significado fuerte. No podemos ser solamente teóricos, tenemos que ser teórico-prácticos. Es decir, tenemos que entender que somos urbanistas, planificadores, pero que somos gestores, que podemos actuar. La planificación, gestión, acción, me parece que se convierte en un nuevo paradigma que lo discutimos, pero que en la práctica se ve todavía muy poco. Y para cerrar, creo que esto ya es algo muy personal, pero yo creo que no podemos ser neutrales ideológicamente hablando. En las ciencias sociales no existe la neutralidad. Todo tiene una carga valorativa. Hasta el dato tiene una carga valorativa. La fórmula, la metadata de cómo medir la pobreza, por eso nuestro presidente constantemente dice, yo tengo mis datos. Lo único que nos está evidenciando es que no existen verdades ni siquiera en la ciencia, porque no son ciencias que llaman duras, son ciencias que tienen una carga ideológica, un asalto de ideología muy fuerte. Entonces, a mí me preocupa que el urbanista y desde su educación tenga un compromiso con el concepto de ciudad equitativa, con el concepto de ciudad productiva, sustentable, resiliente, ordenada, pero esto implica entonces que lo enseñemos desde la universidad a que le dé sentido a políticas que se han vuelto moda, pero que no entendemos de dónde vienen. Hablamos de ciudad compacta, hablamos de recuperar el concepto del barrio, hablamos de ciudades mixtas, polinucleares, pero no entendemos la base sociopolítica que está detrás de esto. Entonces cierro, creo que para cerrar una última frase, creo que el urbanismo es mucho más política que solo técnica. Y creo que ahí deberíamos de trabajar fuerte. Bueno. Muchas gracias, doctor Alfonso Iracheta. Ha sido un placer
poder compartir con usted estos momentos. Obvio, hablo también, creo, por Magdalena, por Juan Ángel y Juan Roberto y Silvana, que hoy no nos ha podido acompañar, pero es la primera y espero que no sea la última de las conversaciones que podamos tener. Le agradezco mucho y creo que damos por terminada esta primera ciclo de entrevista, del ciclo de entrevistas de la LEU. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo. Gracias. Ha sido un honor para mí poder compartir con ustedes. Que estén bien y muchas gracias.